Bueno, muchas gracias y también, valga la redundancia, agradecer a los organizadores de este congreso y también a la ciudad de Arequipa por su hospitalidad. Bueno, el tema que presento a continuación es el acercamiento a un documento ceremonial en una institución colonial del siglo XVIII. Esta institución colonial es el Tribunal del Consulado, ¿ya? El nombre verdadero era Real Tribunal del Consulado de Lima. En realidad, nosotros conocemos muchos conceptos acerca de protocolo y ceremonial. No vamos a redundar en ello, pero yo quiero quedarme con este concepto del comunicador y ceremonialista argentino Miguel Ángel Radi, que en su artículo de la teoría pura del ceremonial señala lo siguiente: si bien el ceremonial representa el aspecto formal y estético en un evento, también es necesario abordarlo desde otras perspectivas interdisciplinarias para conocer y explorar su naturaleza y exteriorización, desarrollo histórico, fundamentación ética, filosófica y estética. Esto nos da a entender que el ceremonial no es solamente la forma, también es el fondo, el contenido, sobre todo con una práctica que va desde hace muchos años. Perdón, no sé si me pueden ayudar. Bien, el documento en el cual se basa esta ponencia se encuentra custodiado en uno de los repositorios del Archivo General de la Nación, básicamente en la Dirección de Archivo Histórico. Es un documento que data del año 1887 y el título que lleva este documento lo pueden ver en la parte superior. Obviamente no se puede leer a simple vista, pero el título es Ceremonial de las obligaciones del Real Tribunal del Consulado en las fiestas que está encargado de las elecciones de prior y cónsules, del recibimiento de virreyes y otras funciones como se especifica. Este documento hay que aclarar que no es un documento oficial. Llámese documento oficial, un documento en que se encuentran las firmas de los integrantes del tribunal. En realidad esto es un borrador. ¿Por qué mencionamos como borrador? Porque tiene algunas anotaciones, tienen algunas tachas y no tienen la firma de los que realizaron este documento. Pero como en todo el fondo del Tribunal del Consulado que alberga el archivo colonial, es el único hasta este momento que nos habla sobre las prácticas del ceremonial en actividades internas de esta institución como externas en cuanto a festividades religiosas y también en recibimiento de virreyes. Si existiera o encontráramos el documento original, obviamente tendría mucho más valor histórico, pero como hasta este momento, dentro de todo el fondo que alberga el Archivo General de la Nación, es el único que habla sobre actividades ceremonial, entonces se le da el peso importante. El Tribunal del Consulado, para hacerlos enfocar un poco en la ponencia, fue creado por Real Cédula durante el reinado de Felipe II en 1593, pero recién entra en vigencia como entidad en 1613, hasta su receso en el año 1887. Cabe decir que el Tribunal del Consulado no solamente está establecido en la época colonial, sino va más allá de los primeros, incluso los primeros decenios de la República, ¿no? Va hasta 1887, en el cual
ya cesa sus funciones, pero ¿ustedes creen que el Tribunal del Consulado terminó como institución? Pues no. En la actualidad se le conoce actualmente como la Cámara de Comercio de Lima. Y la Cámara de Comercio de Lima, así como en el Tribunal del Consulado en la época colonial, alberga o abarca a empresarios, comerciantes, dueños de pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que se encargan del comercio a nivel, no solamente Lima, sino da asesorías a nivel regional. Rastrear el ceremonial en nuestro país es ir hasta la etapa colonial. Con el establecimiento del virreinato, obviamente, las autoridades españolas no solamente establecieron las instituciones coloniales, sino también los procedimientos para las festividades, no solamente religiosas, sino también institucionales. El ceremonial en la época colonial tiene una marcada presencia del ceremonial madrileño. Los antecedentes del ceremonial en el territorio peruano básicamente está asociado a un virrey, que es Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, que mandó a que se estableciera una relación y estilos y tratamientos que debe usar la corte limeña con la finalidad que su predecesor, el virrey Chinchón, ¿no?, el conde de Chinchón, se tuviera como una especie de normas para poder desarrollarlas en actividades, valga decir, oficiales. Ya para 1680, todas estas normas fueron recopiladas en las leyes de Indias, ¿no? Las leyes de Indias publicadas durante el reinado de Carlos II. Cabe señalar que no solamente esto era relaciones de leyes o leyes que vayan en cuanto al ceremonial, sino abarcaba muchos aspectos, jurisdiccional, oficial, etcétera. En el título número 15 del libro 3 se encuentran las normativas que se debe realizar en todo acto oficial, ¿no?, de las precedencias, ceremonias y cortesías. Ahora, el Tribunal del Consulado, como se puede apreciar, era una institución netamente colonial y su estructura en muchos aspectos se basaba en la estructura social colonial. No se permitía a indígenas integrar el Tribunal del Consulado. En su mayoría eran peninsulares o eran criollos, y no necesariamente todos los criollos, sino aquellos criollos que tenían un gran poder adquisitivo, que tenían influencias en España y que obviamente eso también les permitía tener influencias en las autoridades coloniales, sobre todo con el virrey. La estructura del Tribunal del Consulado era la siguiente. Por decirlo así, en la cúpula de poder se encontraban los cargadores, que eran los almaceneros y los grandes comerciantes. Posteriormente también los navieros, que eran los propietarios de barcos. Como ustedes podrán entender, no cualquiera podía ser propietarios de embarcaciones. En el grupo, ¿no?, la base, que era la mayoría los que integraban el Tribunal del Consulado, se encontraban los tenderos, que eran los propietarios o encargados de una tienda comestible, básicamente, en donde se expedía alimentos de la actividad cotidiana. Los cajoneros o kiosqueros, que eran los dueños de cajones o tiendas, y por último los mercachifles, que eran los ambulantes de la época. Eso es en cuanto a su estructura, pero en cuanto a su organización interna, podemos ver que los cargos directivos eran el prior y dos cónsules, el cónsul más antiguo o el más mayor y un cónsul nuevo.
Luego tenemos las autoridades como el juez de alzadas o apelaciones, porque obviamente, como su nombre lo dice la institución, era un tribunal donde en muchas ocasiones algunas rencillas o litigios comerciales se tenían que dar solución en esta entidad. Luego tenemos a los consejeros, diputados, asesores, escribanos y el contador, ¿no? Receptor o tesorero. Y luego tenemos al personal subalterno, que eran el alguacil, el portero y el guardián. Ahora, este documento que lo encontré en mi labor cotidiana porque soy especialista en del archivo histórico, del Archivo General de la Nación, me llamó mucha atención porque se rescata las maneras internas que el tribunal realizaba para las elecciones de sus autoridades, ¿no? Por ejemplo, como ustedes vieron en la diapositiva anterior, ¿no? La organización interna estaba a cargo, el cargo directivo del prior y los cónsules, pero ¿cómo los elegía? El documento nos señala que en la mañana del 4 de enero se eligen a 30 electores. Dentro de todo el tribunal elegían a 30 personas que luego se reducirían a 15, que ellos van a ser los que eligen a estos personajes. En la mesa principal, que ustedes pueden ver allí, en el medio se encuentra el juez de alzadas y a su izquierda se ubica el prior y un cónsul, y a su derecha se encuentra el otro cónsul y el síndico. Ellos van a ser como especies de veedores, van a fiscalizar que todo el proceso se dé de forma transparente. El día 5 se reúnen las autoridades, ¿no? Voy a un ratito a ir al primer punto para terminar la idea. Obviamente que al interior del tribunal, aquellos que querían obtener el cargo directivo, movía o buscaba alianzas entre todos sus miembros, para que estas 30 personas que van a ser elegidas propongan sus nombres al final. Luego, en la votación de estos 30 electores, quien recibe las cédulas, por decirlo de esta manera, es el escribano, que lo pueden ver en la imagen y que está al costado, a su delante se encuentra como una especie de ánfora. Él se va a encargar de recibir todas las cédulas de votación. Luego de recibir todas las cédulas de votación, eligen a 30 electores. Al día siguiente, el día 5, estos 30 electores, con todos los integrantes del tribunal, se dirigen a la iglesia de la Merced. Obviamente, en una época colonial profundamente religiosa católica, tenían que ofrecer una misa porque estaban realizando un evento en la cual era el destino de la institución. Y el mismo documento señala lo siguiente: van a la misa para que alumbre a elegir a las personas convenientes al servicio de su majestad y bien del comercio. Luego de la misa se dirigen al local del tribunal y en ese momento se empieza la elección. Los 30 que habían sido elegidos un día anterior van a depositar en cada cédula su nombre, ¿no? Si yo he sido elegido dentro de los 30, coloco mi nombre en la cédula. Posteriormente van a doblarlo y van a colocarlo en el jarrón. El escribano que va a dar fe, es el notario de la época, va a dar fe del evento, va a sacar dentro de las 30 boletas un nombre y lo va a leer. Esa persona se va a acercar al lado del escribano y va a ser testigo de cómo su boleta, donde tenía su nombre, otra vez va a volver al jarrón. Luego, esta persona va a sacar
15 cédulas más. Y de los 30, al final queda reducido a 15 personas. Estas 15 personas van a tomar posteriormente juramento, mientras que el escribano va asentando sus nombres en el cuaderno. Ahora, luego de haberles tomado juramento a estas 15 personas, se empieza con la elección del prior. Estas 15 personas van a colocar en otra cédula el nombre de la persona que crean que es la más apta para tener ese cargo. Y luego van a hacer la elección y la persona que llegue o que tenga la mayor votación, la mayor cantidad de votación, va a ser elegido como prior. Y así sucesivamente va a suceder con los 2 cónsules. Como les comentaba, este documento es, desde mi punto de vista, y creo que para muchos que les encanta el mundo del ceremonial y protocolo, nos lleva a cómo se desarrollaban el ceremonial en esta época. Y como les comentaba, en una sociedad colonial profundamente religiosa, cristiano-católica, esta institución, como la institución del cabildo, la Real Audiencia, se preparaban para diversas actividades. Y una de las festividades religiosas de primer orden era la Semana Santa, ¿no? En este caso, el documento nos señala que durante la Semana Santa se reparten 46 hachas distribuidas entre todas las autoridades del tribunal. Estos, a su vez, lo reparten a sus sirvientes o lacayos, ¿no? En la procesión de la Señora de la Merced en Viernes Santo, estos sirvientes se encargan de repartirlo a todos los asistentes de la procesión. Delante de la procesión, como pueden ver en la imagen, se encuentra el guión sacramental. El guión sacramental era como una especie de estandarte rodeada de cintas. En el centro, quien encontraba cargando el estandarte era el prior, y en los lados izquierdo y derecho se encontraban los 2 cónsules. Cabe señalar que los sirvientes de estas autoridades se encontraban vestidos de librea, que es un traje de sirvientes de la época elegante para las actividades importantes. Todos ellos acompañaban la procesión y cuando llegaban a la iglesia, el prior le entregaba el guión sacramental al mayordomo y también el juez de alzada se ubicaba con todas las autoridades, ¿no? Ubicados a la izquierda. Las obras pías. Las obras pías era lo que establecían, sobre todo, personajes con un poder adquisitivo importante en la colonia para que se estableciera luego de su muerte, ¿no? Era una forma de hacer un bien social, pero a su vez ellos establecían una obligación en la cual sus seres queridos, o en este caso los integrantes del tribunal, tenían que realizar misas a favor de su alma. Por ejemplo, la buena memoria del nacimiento de los santos lo estableció un próspero comerciante limeño llamado Jacinto de los Santos. En esto se beneficiaba a las hijas de los comerciantes que no tenían un gran poder adquisitivo y los cuales no les podían dar una dote. La dote era el patrimonio en la colonia que una mujer iba en el matrimonio, ¿no? Y en la cual el marido se encargaba de administrar esa dote, a veces para bien y otras veces para mal. Las mujeres en la colonia que no tenían una dote, en muchos casos su escala matrimonial era escaso, ¿no? Y en esa época las mujeres en la colonia no tenían muchas alternativas,
O era el matrimonio o era la vida religiosa. En este caso, el tribunal elegía a 3 mujeres, a 3 hijas de comerciantes pobres, para que se les pueda dar una dote. Se colocaba los nombres en una cédula, evitando que el nombre se repitiera, y posteriormente un integrante del tribunal elegía a la afortunada. Otra obra pía, o por decirlo así, para el bien social, fue establecido por el comerciante don Silvestre Amenábar, y eso nos lo dice el documento, ¿no? Estableció que con el rédito de 10,000 pesos que se otorgaba él de su propio pecunio a la institución, se le otorgue esta parte para que se le dé al Hospital de los Incurables. Ya con ese mismo nombre podemos decir qué personas iban a este hospital. Básicamente las personas que estaban desahuciados, que no tenían poder económico y que obviamente su situación era demasiado precaria. Con ello se invertía en sábanas, en accesorios del hospital, en medicinas, etcétera, ¿no? Y que no habiendo adeudo, no solamente se invirtiera en sábanas, sino también alimentación. A cambio, el hospital tenía la obligación de realizarle una misa cantada a la memoria de Silvestre Amenábar, y que se desarrollaba justamente en el día 31 de diciembre, que era el día de San Silvestre, ¿no? Santo que tuvo el nombre de este personaje. El cónsul moderno tenía la obligación de ir a la misa, y con el fin que se haga estricto cumplimiento de lo que había establecido este benefactor, ¿ya? Ahora, el Hospital de los Incurables es lo que actualmente conocemos como el Instituto de Ciencias Neurológicas, que se encuentra en Barrio Salto, en la ciudad de Lima, ¿no? Otro evento importante y que generaba una gran atención, no solamente en el tribunal del consulado, sino en todas las instituciones coloniales, era la llegada del virrey. El virrey era el representante del rey en sus colonias, y era necesario que todas las actividades salieran lo mejor posible, porque era la imagen de la corona. Y aparte de eso, como el rey, y lo sabemos por historia, ninguno de los reyes de España que estuvieron durante la época colonial llegaron a territorios coloniales, era importante fortalecer su imagen. Y es por eso que todo el aparato ceremonial de todas las instituciones se preparaba, y el Tribunal del Consulado no era la excepción. En realidad, la institución colonial que se encargaba de todos los recibimientos de los virreyes era el Cabildo de Lima, pero el tribunal como institución también tenía que hacerse presente. El virrey llegaba o por mar o por tierra. El viaje por tierra era más cómodo para el virrey, pero era más oneroso, generaba más gasto a todas las instituciones, porque en cada ciudad que desembarcaba el virrey, obviamente se esmeraban en darle un mejor recibimiento. El viaje por mar era el más rápido y el menos costoso, ¿no? Pero no, el virrey no podría disfrutar de toda la parafernalia que podría haber disfrutado cuando viajaba por tierra. Cuando el virrey viajaba por mar, y el documento nos señala, se toma con anticipación una casa en el pueblo de Bellavista, en Callao, que era donde desembarcaba, y se adorna con el mobiliario correspondiente. El cónsul moderno
comisiona todas estas diligencias y cuida que todo vaya a la perfección. Luego de que fondea la embarcación al puerto, los integrantes del tribunal van hasta allá para darle las arengas al virrey y luego retornan a su respectivo lugar donde se hospedaban. El tribunal duerme esa noche en Bellavista, en Callao, porque a la mañana siguiente tiene que participar en todas las actividades, ¿no? Y cuando desembarca tiene que ir al muelle a esperarlo como todas las demás autoridades. Ahora, cuando el virrey llegaba por tierra, siempre entraba en la portada de Cocharcas, cuando Lima tenía sus murallas. En la portada de Cocharcas, que vendría a ser lo que actualmente es la zona de la avenida Alfonso Ugarte, en Lima, todos se acercaban allí para recibirlo, ¿no? El tribunal días antes se establecía en Lurín para participar en toda la actividad. El documento señala que todo gasto que hace el cónsul para el recibimiento del virrey proceden de los propios fondos del tribunal, no del cabildo ni de otra institución, del tribunal, porque no se pone reparo alguno por ser en decoro de la representación que hace. Ahora, cuando el virrey pasa por la calle Mercaderes, que actualmente es el Jirón de la Unión en el centro de Lima, allí el tribunal armaba un arco decorado con flores, ¿no? Un día anterior, para animar a la ciudadanía, contrataba una orquesta. En realidad era una fiesta total cuando llegaba el virrey y quería que esa alegría se transmitiera a toda la población, porque lo que buscaban era colocar en la mente de las personas que el que llegaba no era ningún funcionario común y corriente, era el representante del rey, ¿ya? Entonces, costeaban todo el arco y las celebraciones para agasajar al virrey duraban hasta una semana. Y posteriormente, cuando ya llegaba el virrey, se costeaba 5 días de corridas de toros, ¿ya? El portero se encargaba de la limpieza de los arcos donde se establecía no solamente el virrey, sino los integrantes del tribunal, ¿no? O sea, era una entrada apoteósica y cada entidad se encargaba de realizarlo. Conclusiones para terminar mi presentación. El documento rescata la importancia del ceremonial como guía para las actividades sociales durante la colonia y también presenta un valor normativo al establecer pautas de la elección entre las autoridades del tribunal. Muestra las costumbres y tradiciones que envuelve una institución colonial en el siglo XVIII y también el ceremonial es interdisciplinario. Como señalé anteriormente, no solamente se queda en la forma, sino también en el fondo, ¿no? Porque analiza aspectos sociales, culturales de una sociedad a través del tiempo. Y bueno, como el expositor que me antecedió y mostraba documentos, también los documentos nos señalan, nos informan sobre cómo se realizaban diversas actividades y cómo en muchas de estas actividades o perduran el tiempo o cambian constantemente. Y este documento nos muestra cómo una institución colonial no solamente tenía pautas para sus actividades de orden interna, sino cómo se preparaban para otras actividades festivas. Bueno, muchas gracias por su atención.